Pues nada, vamos a entrar en detalle. Vamos a hacer una breve introducción de este tema. El tema de hoy es la vista del hombre. La vista del hombre nos desconecta de Dios. Es un tema que quizás suene un poquito como diríamos para cuestionar, pero a raíz de la palabra vamos a estar tratando de aclarar por qué el nombre de este tema que Dios nos ha dado, el Espíritu Santo nos ha revelado de que hablemos de este tema que a veces lo pasamos por alto, pero es un tema muy importante, que si lo llevamos en cuenta en nuestra vida, pues nos ayudaría bastante a mantenernos firmes en la palabra de Dios. Nos ayudaría bastante a permanecer aferrado a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. A nombre de Cristo. Gloria. 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 Aleluya. Entonces, mis hermanos, la vista. La vista, podríamos decir que terrenalmente hablando es uno de los órganos, de los miembros más importantes de nuestro cuerpo, porque nos ayuda a ver para podernos movilizar y para poder realizar muchas tareas en nuestra vida en el día a día, que sin la vista sería un poquito difícil realizarla. Pero este tema que traemos hoy en día a la luz de la palabra es porque así como la vista es importante, también la vista es, podríamos decir, un poquito engañosa si nos dejamos llevar por ella, si nos dejamos guiar por ella, si nos enfocamos en lo material. Y vamos a leer, mis hermanos, en Génesis, vamos a estar leyendo en el capítulo 2, versículo 25, y vamos a estar leyendo también del capítulo 3, del 1 al 6. Gloria a Dios. Los que quieran acompañarlo, si lo tienen, pueden decir amén. Amén. Gloria a Dios. Y leemos la palabra bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moráis.
Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Que era agradable a qué? A los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Mis hermanos, aquí vemos donde Eva, la mujer, esa ayuda idónea que Dios le creó al hombre, es de algún modo seducida por la serpiente. Todos sabemos que cuando la Biblia nos habla de la serpiente, no está hablando del enemigo, no está hablando de Satanás, no está hablando de el diablo. Pero ¿qué sucede? Que ¿dónde es que radica el error de Eva? Que se pone a ponerle atención, entra en conversación con el enemigo, pero entra en conversación poniéndole atención a aquello que la serpiente, el enemigo, le estaba comunicando. E inmediatamente le pone atención y se pone a ver, a mirar, se enfoca en el árbol, a ver y se pone y ve que el fruto del árbol es agradable a los ojos y codiciable para alcanzar. ¿Qué sucede? Que inmediatamente se enfoca, ahí entra lo que es el interés de saber y comienza a despertar lo que es la codicia, como lo dice ahí, codiciable. Entra lo que es la codicia de una vez en su corazón. Pero lo más importante de este tema es, o sea, de este punto, es que ella desobedece, aunque lo recordó, porque no fue que lo olvidó, desobedece la ordenanza que Dios le había dado al hombre, pero ella lo sabía, porque ella se lo dijo a la serpiente. Dijo Dios que de ese árbol no lo comamos ni lo toquemos para que no muramos. Pero si nos vamos más adelante, dice que después que ellos comieron del fruto del árbol, fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Pero ¿cómo así? ¿Era que no veían? Sí, ellos veían. Pero se abrieron aquellos ojos de la vergüenza, aquellos ojos espirituales que lo hicieron ver desnudo delante de Dios. Entonces inmediatamente, a través de la desobediencia, entra lo que es el miedo, la vergüenza. Porque cuando Dios llama a Adán, Adán lo que le dice, tuvimos miedo, nos dimos cuenta, o sea, vimos que estábamos desnudos.
y nos escondimos, tuvimos miedo y nos estábamos escondiendo. Pero ¿qué sucede? Que si nos vamos al primer texto, al primer versículo que leímos, en el capítulo, que ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. O sea, ellos sabían que estaban desnudos, pero no había vergüenza en ellos. ¿Por qué? Porque no había pecado. Vivían en obediencia a Dios. Hasta que tienen el encuentro con el enemigo y entonces desobedecen a Dios y obedecen al enemigo. Pero el tema aquí es la vista, los ojos. Los ojos de nosotros no es que no veamos, porque podemos ver. Ahora, ¿dónde que está el problema? Cuando nos enfocamos en aquello que no debemos darle importancia. Le prestamos atención a aquellas cosas que sabemos que no vienen de Dios. Ahí es que radica el gran problema del hombre. Y ahí es que comienza a desconectarse de Dios cuando se enfoca en aquellas cosas, en aquellas ofertas del enemigo, que hoy en día nos tropezamos a diario con ella. A diario. Porque cada día se incrementa la maldad, se incrementa la pornografía, se incrementan todas las cosas que Dios nos dice en sus palabras que irían a acontecer y que para los últimos tiempos viviríamos muchas tribulaciones. Y cuando Él nos habla de tribulaciones, es porque para la carne, esas son atribulaciones. Cuando nosotros vivimos en el Espíritu, la carne vive atribulada, pero nosotros no estamos llamados a vivir en la carne. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Amén, amén. 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 Aleluya, qué Amén. bueno que estamos entendiendo. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, si nos vamos más adelante al capítulo, a Génesis, capítulo 19, del 26 al 28, podemos ver otra historia narrada en la Biblia, 19, 26, 28. A nombre de Cristo. Gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Y seguimos leyendo en el nombre de Jesús. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura. Miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Amén.
Gloria a Dios. Aquí vemos otra historia que nos habla de que cuando nos enfocamos en las cosas materiales, nos llevan a desconectarnos de Dios. La familia de Lot, Lot era el sobrino de Abraham. La familia de Lot era una familia temerosa de Dios. Y por eso, en aquella ciudad por la cual Abraham le pidió a Dios que la perdonara en innumerables veces, Dios le decía, si hay tanto justo, la perdonaré por causa de esos justos. Y fue bajando y bajando y bajando hasta que llegó a 5. Y no habían 5 justos en aquellas 2 ciudades, porque eran unas ciudades que se dedicaban a la maldad. Pero Lot y su familia estaban allí. Lot, la mujer y sus 2 hijas. Eran 4 personas. Pero ¿qué sucede? Que a la hora de ellos ser sacados de aquella ciudad, la mujer iba saliendo con Lot a espalda de Lot, mira hacia atrás. ¿Por qué? Porque su pensamiento se había quedado atrás en lo material que tenían. Gloria a Dios. Mira hacia atrás y ¿qué sucede con ella? Según dice la palabra, que se convierte en una estatua de sal. Muchas veces nosotros acarreamos situaciones a nuestras vidas y puede ser que en algún momento determinado hasta la pasemos por alto o pensemos o ignoremos que las situaciones que vienen a nuestras vidas no es por las cosas que hacemos fuera del orden de Dios. Más sin embargo, en la primera lectura que tuvimos, hablaba de que Adán y Eva, si comían del árbol, morían. Y ellos quizá pensaron, comimos del árbol, no morimos. Lo que pasa es que Dios no le estaba hablando de una muerte física en ese momento. Dios le estaba hablando de lo que tiene importancia en la vida del hombre, que es la vida espiritual, la vida espiritual. Y ellos en ese momento murieron espiritualmente porque fueron desconectados. Dice la palabra que Dios los sacó del huerto e incluso maldijo la tierra por causa de la desobediencia del hombre. Y ahí quiero hacer un paréntesis. Gloria a Dios. Y es que cuando Dios maldice la tierra, yo diría, y eso es algo mío, no lo dice la palabra, pero es algo mío que me lo revela el Espíritu. Cuando Dios maldice la tierra, está maldiciendo al hombre, o sea, está maldiciendo la carne, porque el hombre fue hecho de la tierra. El hombre es tierra, el hombre es polvo. E incluso dice la palabra que al polvo volverá. Polvo es y al polvo volverá. Entonces, cuando analizamos esto a raíz de la palabra,
nos damos cuenta que la carne es pecaminosa y que la carne es tierra y la tierra fue maldecida por nuestro Creador en ese momento, porque Él dice, maldita sea la tierra por tu causa. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, nosotros tenemos que ver y volvemos al tema, la vista, el ojo, donde mirada fija. Nuestra mirada tiene que estar fijada en Dios, fijada en Jesús, para no caer en las tentaciones, para no dejarnos desconectar de Dios, para no permitir que el enemigo pueda entrar a nuestra vida. Gloria a Dios. ¿Me están siguiendo, mis hermanos? Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Ahora quiero que nos traslademos, y si alguien se anima a leerme en Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 2, alguno de los hermanos. Hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Y sucedió un día, al caer la Amén. tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre Amén. el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Amén. Si quiere comentar algo, hermano. Hermano Legario, pues lo que me transmite este Gloria a versículo Dios. es que la mujer por naturaleza tiene una bealdad, pero que no debemos fijarnos en esa belleza material, sino en su belleza espiritual y en ese complemento en la creación que hizo Dios para el hombre, donde ambos como hombres y mujeres tenemos la misma igualdad, la misma importancia. Entonces en este versículo vimos que David como rey estaba viendo esa belleza de esa mujer, pero entiendo yo que era una belleza tanto material como espiritual, hermano. Amén. Aportar algo a este punto. Y es que David era rey en ese momento, pero aquella mujer, la cual trae su atención en ese momento, era la mujer de su mejor soldado. Y él no se pone a analizar que tiene que respetar la mujer de su mejor soldado, o sea, no piensa en los beneficios que tiene de aquel hombre, el cual era el marido de aquella mujer en ese momento, sino se enfoca en lo que es la carne. Y ahí vuelvo a la primera lectura, donde Dios nos habla de que la tierra fue maldita y la carne es pecaminosa. ¿En qué se enfocó David? En la carne.
se pone a ver la belleza de aquella mujer, pero era una mujer que no le pertenecía. Y por aquella causa de él haberse fijado en esa mujer y buscar la manera de obtenerla a como diera lugar, entonces sufre las consecuencias. Si leemos la historia de David y Jezabel, nos damos cuenta que él sufrió la consecuencia, aunque se arrepintió, y es el único hombre que menciona la Biblia que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Mas, sin embargo, en ese momento se distrae, fija la vista en lo que no debe, tiene una distracción y se desconecta de Dios. Nuestro hermano Álvaro tiene la mano levantada, tiene la palabra, hermano. Bendiciones, hermanos. Amén. Un aporte para este versículo es que David, ¿cuál era la función de David? Era rey, pero él era un guerrero, ¿cierto? Amén. Y como guerrero, ¿dónde debía estar? En la guerra. Pero él se quedó en su palacio y mandó su ejército. ¿Y qué hizo? Desvió su mirada del propósito que Dios tenía y se quedó en la casa. No quiso estar en la guerra. Y por estar mirando lo que no debía mirar, el enemigo le susurró al oído. Y ahí entró la codicia. La codicia de desear es la mujer. En ese momento, él no sabía que tenía esposa, pero él preguntó. Y a él le dijeron, es la esposa de tal persona, que era otro guerrero. Y a pesar de eso, no le importó y la codició. Como dice el hermano, ahí entró la codicia. Lo que decía el hermano cuando lo dice en Génesis. La serpiente le susurró a la mujer y le dijo, no morirás. Antes serás como Dios. Ahí pasó lo mismo. Codició lo que no le pertenecía. ¿Por qué? Por no estar puesto en el diseño que Dios le había permitido, que era ser un guerrero. Se quedó ahí y permitió que entrara la codicia y desvió su mirada de lo que tenía que hacer. Amén, hermanos. Amén, hermano. Gracias por tu aporte, hermano. Y gracias al hermano Leonel. Muy buenas observaciones. Gloria a Dios. Esto, mis hermanos, es de todos y para todos. Aquí todos somos maestros y todos somos estudiantes. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces, gloria a Dios. Pasamos a un segundo tema, y es donde debemos escuchar la voz de Dios. Antes que todo, escuchar la voz de Dios. Y yo he querido desarrollar este estudio de esta manera, haciendo como especie de un contraste entre cosas, historias relacionadas con la desobediencia, pero también historias que están relacionadas con la obediencia, con el temor a Dios, con la sumisión. Gloria a Dios.
Y nos vamos en este momento al libro de Proverbios, en su capítulo 4, versículos 20 y 21. Si nuestro hermano Ronald está disponible. Dios le bendiga, hermano Ramón. Claro que sí. Muchas gracias Amén. por cederme la oportunidad. Leemos la palabra bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Proverbios capítulo 4, versículo 20 y 21 dice así. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Amén. Voy a hacer un pequeño aporte, hermano Ramón. El capítulo 4 inicia con el título de Beneficios de la Sabiduría. La sabiduría fue una creación, una de las primeras creaciones de Dios. Nos revela aquí el libro de Proverbios. El libro de Proverbios nos habla muchísimo acerca del contraste que hay en una persona sabia o en la sabiduría y en la necedad o una persona necia. Y en este capítulo 4, la sabiduría nos está haciendo a nosotros amonestaciones y nos está a nosotros fortaleciendo en el conocimiento de actuar de manera sabia. Y podemos ver aquí en el versículo 20 que no nos dice a nosotros lee la palabra o no nos dice a nosotros mira la palabra, sino que hace un énfasis y dice está atento a mis palabras, Atento. inclina tu oído a mis razones. Está siendo más puntual y está siendo, podría decir que un poquito más radical, ¿verdad? Para que haya una atención y haya una inclinación, o sea, observa atentamente a mis razones, a la sabiduría, y que no se aparten de tus ojos y guárdalo en tu corazón. Definitivamente nos está dando a nosotros una instrucción muy, muy, muy poderosa para que nosotros tengamos el conocimiento de en qué nosotros debemos de anclar nuestros ojos. Nosotros, la palabra en el Nuevo Testamento también nos dice acerca de fijar nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo abarca todas estas cosas, al igual como la sabiduría, pero nos da un refuerzo para saber de que nuestros ojos no se pueden apartar de las palabras sabias y de la palabra, valga la redundancia, que es nuestro Señor Jesucristo. También hablando de este tema de los ojos, en los primeros capítulos que leímos de la distorsión de los ojos, y aquí está hablando como dando una amonestación directa de en qué nosotros debemos de fijar nuestros ojos, lo cual es muy poderoso y nos bendice mucho. Muchas gracias, Ramón, y hasta aquí mi participación. Amén. Gracias a ti, hermano, por el aporte. Sí, en realidad, muchas veces nosotros decimos, yo le digo por experiencia propia, en lo anterior me sucedía mucho eso, que yo decía, yo quiero estar firme, yo quiero estar en esto, pero es que el enemigo, o sea, siempre le echaba la culpa al enemigo, siempre buscaba una justificación ante mis faltas personales. Y ahí podemos volver otra vez al principio donde leímos. ¿Qué es lo que nos dice la palabra aquí donde leyó el hermano Ronald? Estén atentos tus ojos. O sea, él les susurra. Estén atentos tus ojos. ¿Y qué fue lo que pasó en principio con Eva? Que sus ojos estuvieron atentos a aquella oferta que le está haciendo el enemigo. Y se desconecta, se desenfoca de lo que Dios le había dicho. Primero, le pone atención a la palabra y luego fija la mirada en aquel fruto que Dios le había dicho, no lo toque.
no lo coma, no lo coma, ni lo toque. Primero escucha la voz del enemigo y luego fija su vista donde Dios le dice que no. Dios bendiga a nuestro hermano Ronald. Gloria a Dios. Amén. Amén. Seguimos adelante. Gloria a Dios. Ahora nos vamos ahí mismo en Proverbios, capítulo 4, versículos 25 y 26. Otro de los hermanos que no hayan participado, que se animen. Recuerden que yo le dije que esto es de todo y para todo. Amén, hermano. Gloria a Dios. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Proverbios capítulo 4, versículo 25 y 26. Amén. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia los que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Amén. Amén. Y lo que nos quiere decir aquí la palabra o el Señor Jesucristo es que debemos tener nuestros ojos para que no se desvíen. Examinar lo que vamos a hacer cada día, examinar nuestro camino. En el versículo 26 dice, examina la senda de tus pies. O sea, que examinamos lo que tenemos donde, en nuestro corazón, lo que vamos a hacer, lo que se nos presenta cada día. Porque podemos que se nos presenten muchas cosas, muchas situaciones, pero con los ojos, pero ¿cuáles ojos? Los ojos espirituales son los que debemos fijar ese camino, no fijarlo en los ojos materiales. Y los pies son la senda, los que nos mueven, pero los que nos guían, ¿quiénes son? Los ojos espirituales. Entonces nuestras decisiones deben ser tomadas por nuestros ojos espirituales, por nuestra mente espiritual. Y debemos hacer lo recto ante Dios, obediencia, obediencia, que es muy importante, la obediencia ante el Señor. Amén, hermanos. Amén. 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 Me llega una palabra a raíz de este texto. Gloria a Dios. La gloria es para Él. Y si Dios nos ha enseñado tantas cosas para que aprendamos en la vida secular, es dándonos a entender que lo espiritual se refleja en nuestra vida secular, en nuestra vida humana. Y dependiendo de lo que nosotros hagamos, de nuestras decisiones en nuestra vida humana, entonces crecemos o menguamos en la vida espiritual. Vivimos o morimos espiritualmente hablando. Y yéndonos al tema de este estudio, que son los ojos, la vista. Si usted va caminando, usted puede ir caminando y con su pensamiento ir enfocado en el camino, pero si distrae la mirada a ver hacia otro lado, o los que son choferes que manejan vehículos, si usted distrajo la mirada y se puso a mirar hacia otro lado que no es el camino, puede provocar un accidente. ¿Cierto? Los que conducen saben de lo que estoy hablando. Asimismo nuestra vida espiritual, asimismo nuestra vida en Jesús. Si no nos mantenemos atentos a mirar lo recto, a mirar hacia adelante, a mirar hacia el frente,
estoy hablando de forma espiritual, entonces podemos chocar, podemos tener accidentes, vamos a provocar situaciones desagradables en nuestra vida y por ende nos vamos a desconectar de lo que tiene importancia, que es esa vida espiritual, es nuestro Señor Jesucristo. Seguimos adelante, mis hermanos. Estamos entendiendo. Amén, hermano Ramón. ¿Alguien quiere aportar algo, alguna pregunta, Sí, Amén, alguna? hermano. disculpe, sí, quería participar rapidito en cuanto a este tema donde nos dicen proverbios que pongamos nuestra mirada al frente. Podemos ver varios ejemplos en la Sagrada Escritura, como el ejemplo de la mujer de Lot, que miró hacia atrás. También podemos mirar un ejemplo donde nuestro Señor Jesucristo nos dice que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí o de ser mi discípulo. Estoy parafraseando un poco. Y Amén. esto nos ayuda a mirar lo importante que es nosotros mirar la senda de nuestros pies en el momento en el que estamos parados en el momento, examinar nuestra manera de caminar, examinar nuestra vida cristiana en el momento y fijar nuestra mirada en lo que tenemos nosotros enfrente de nosotros, dejar las cosas de atrás atrás. Eh, no podríamos decir que es 100% también como radicalmente que nunca debemos de mirar atrás, porque también recuerdo, hermano Ramón, de que usted nos compartió en una prédica allá en la iglesia, donde usted nos enseñaba a través del Espíritu acerca de recordarnos de donde Dios nos sacó. Estaba dando una enseñanza muy poderosa que edificó mucho mi vida, donde por un momento podemos ver que mirar hacia atrás es sabio, pero no fijar nuestra mirada atrás, sino fijar nuestra mirada al frente, fijar nuestra mirada en la palabra, fijar nuestra mirada en Jesús. Eh, pero esa palabra me llegó a la mente ahora mismo y quería compartirla, porque es importante que miremos al frente, pero también es sabio de vez en cuando recordar de dónde Dios nos sacó. Dios le bendiga mucho, hermano. Gloria a Dios. Amén, hermano. Eh, Gloria a Dios. Dios es bueno. Todo Me el nace tiempo. algo en este momento, mis hermanos, a raíz de lo que explicaba mi hermano Ronald, y es de mirar hacia atrás, no olvidarnos de nuestra vida pasada. Y eso nos lo recalca el Señor en el Antiguo Testamento en muchas ocasiones. Acuérdate, le decía a su pueblo, acuérdate de dónde te saqué. Una cosa es yo acordarme y otra cosa es fijar la mirada otra vez hacia atrás de donde salí. Amén. Amén. Son dos Amén. cosas diferentes. Acordarme de dónde salí, los improvisos que tuve, las situaciones que pasé, todas las cosas, todas las inmundicias que habían en mi vida en aquellos tiempos pasados. Entonces Dios me dice, acuérdate de dónde yo te saqué. Ahora pon tu mirada al frente, enfoca tu mirada en lo recto. Amén. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Mi hermano Álvaro. Amén, hermanos. Aquí el Señor también me trajo una palabra y me gustaría que fuéramos a Hebreos 12:2. Me contestan con un amén cuando estemos ahí, hermanos. Hebreos 12:2. Gloria a Dios. Amén. Amén, Amén. hermano Álvaro. Amén. La palabra dice, puesto los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado en oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué nos quiere decir acá el Señor? Que pongamos los ojos en ¿quién? En Cristo, Amén. el autor y consumador de ¿qué? De la fe, el cual por ese gozo que tuvo, se crucificó por nosotros, se entregó por nosotros. Fue oprobio. ¿Qué significa oprobio? Deshonra, vergüenza, humillado. Fue humillado públicamente y a él no le importó nada. Entonces, hermanos, Gloria a Dios. como lo decía el hermano Olegario, estos ojos, ¿dónde tienen que estar puestos? En la cruz, en Cristo. Acordémonos que hizo Cristo por nosotros, como lo dijo el hermano Olegario. No olviden de dónde nos sacó. La palabra también lo dice. Acuérdate. Pero yo digo, acordémonos quién nos hizo el puente. Entonces, pongamos los ojos en Cristo, que fue vituperado, humillado, vivió todo lo que un hombre no es capaz de vivir. O yo, como ser humano, no sería capaz. De pronto, Cristo en mí, sí. Pero como Álvaro Guerra, no. Hermanos, entonces pongamos los ojos en Cristo. Nada más. Todo es vanidad. Ese es mi aporte, hermanos, sobre lo que estamos hablando. Bendiciones, hermanos. Gloria a Dios. Amén, hermano. Vi a nuestra hermanita Ana que levantó la mano y la bajó. No sé si quiera todavía comentar algo. Sí, hermano, soy yo. Lo que pasa es que no entiendo por qué es que siempre me sale Ana Jessica. No sé cuál es la conexión, pero soy Gloria a yo, Dios. la tía Carola. Bien, realmente el mensaje que el hermano Ramón está exponiendo, para mí es tan importante porque nos quiere decir que en el mundo nosotros siempre vamos a tener muchas distracciones que nos va a enviar el enemigo. Siempre, porque el enemigo tiene un trabajo específico y es el de distraernos para que nos perdamos. Pero cuando el Señor dice que pongamos nuestra vista en Cristo Jesús, quiere decir que no importa lo que pase por nuestro alrededor para distraernos y hacernos caer. Simple y llanamente, enfócate en Dios, enfócate en Jesús, coge su ejemplo, vive su palabra y olvídate del resto. ¿Por qué? Porque, claro, siempre y cuando, vuelvo y repito, lo que el enemigo nos pone para distraernos, eso no quiere decir que nos olvidemos de nuestra familia y de lo que tengamos que hacer y nuestras responsabilidades como seres humanos. Eso es otro tema. Pero siempre enfocado en lo que tenemos que hacer para Cristo, sin distracciones, porque a la hora que nos distraemos, entonces podemos caer. Los ojos son el reflejo del alma. Quiere decir muchas cosas, pero también por ahí es, el cerebro está muy cerca de los ojos. Después que controló el cerebro, ya. Así que eso es como algo como un poquito delicado. Así que debemos de cuidar lo que miramos, porque nos puede robar la atención y nos puede robar la bendición del objetivo que realmente necesitamos y queremos. Es cuanto. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Carola. Gloria a Dios. Así es, mis hermanos. Si nos distraemos, entonces tenemos situaciones desagradables. En cualquier cosa, si lo traemos a la vida secular,
Cualquier cosa que usted esté haciendo de importancia, que tenga que prestarle atención y se distrae, no va a obtener el resultado que usted quizás desee. Y así es la vida espiritual. Si nos desenfocamos, si nos distraemos con las cosas, con las ofertas de este mundo, entonces tendremos consecuencias desagradables en nuestra vida espiritual. Gloria a Dios. Seguimos adelante, mis hermanos. Ahora nos vamos a Génesis, nuevamente, su capítulo 12. Ahí vamos a estar leyendo del versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. Y leemos en el nombre de Jesús. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de ahí. Gloria a Dios. Aquí, ¿qué vemos en este texto que leímos? Un mandato de Dios y una obediencia ciega de un hombre que veía sin tener que usar la mirada. ¿Por qué? Porque su confianza, su fe estaba puesta en Dios, en aquel que le daba las ordenanzas, y él solo obedecía. Dios le decía y él obedecía, no importando lo que la ordenanza que Dios le diera, lo que Dios le pidiese. Obedecía, por eso es llamado el Padre de la fe. Gloria a Dios. Ahí mismo nos vamos a ir al capítulo 15 de Génesis. Leemos también desde el versículo 1 y leemos en el nombre de Jesús. Dice: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si la puede contar. Y le dijo:
así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham le ordena y él obedece. Dios le ordena a Abraham y Abraham obedece. Amén. Sin saber que se fue. Dios le dar un esclavo y Dios le dice, no, te heredará un hijo tuyo. Pero dice la palabra que Abraham tenía 75 años ya. Y su mujer era vieja y era estéril. O sea que Abraham podría decir, esto que Dios me está diciendo hay que analizarlo. Mas, sin embargo, dice la palabra que él creyó. Simplemente creyó, no se puso a pensar en que tengo esta edad, en que mi mujer es vieja, en que mi mujer no ha tenido hijos. Nada de eso. En la palabra que Dios le dio. Creyó y le fue contado por justicia. Eso es fe, eso es confianza y eso es estar enfocado en el que todo lo puede y en el que todo lo sabe. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, mis hermanos, ya vimos algunas cosas algunas historias de personas que desobedecían a Dios y tuvieron consecuencias negativas. Y vimos historias de personas que sí tenían su fe puesta en Dios, sí estaba su mirada puesta en Dios y le fue contado por justicia. Sí estaban enfocados en lo espiritual y tenían resultados positivos. Y a pesar de cualquier situación que se le presentaran, no dejaban de creer en Dios, no dejaban de obedecer a Dios. Seguimos adelante. Ahora vamos a ver algunas recomendaciones o algunos tips que nos da la palabra, que nos ayudarían, nos ayudan a permanecer enfocado y no permitir que el enemigo haga uso de nuestro pensamiento y que entre a nuestro corazón. Y para ello nos vamos a ir, bueno, ya gloria a Dios, nuestro hermano Álvaro leyó Hebreos 12:2, donde dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y todo depende de la fe que nosotros tengamos en las cosas que hacemos. Todo depende de esa fe, si es grande, si está viva dentro de nosotros, en lo que respecta a Dios y al Espíritu Santo. Leyendo 4 de Segunda de Corintios, capítulo 4 de Segunda de Corintios, versículos 16 al 18. Nuestro hermano Ronald levantó la mano. Sí, hermano Ramón, me disculpo que nosotros enviamos tanto la información que usted me suministró como la que yo le suministré al grupo. Decía Hebreo 21, versículo 2, y era Hebreo 12,
versículo 2. Por eso fue que nos confundimos un poco ahí. Amén, hermano. Gloria a Dios. Me disculpo, Aro, porque Me no disculpo sabía. yo, hermano, me disculpo yo. No, y yo me disculpo porque no sabía que ese era el que iban a leer, porque no lo vi ahí, pero bueno, la gloria es para el La Señor, ¿vale? gloria del Señor. Recibimos el punto de manera detallada. Hermano Ronald, voy a Sí, usar un término de los peloteros, mala mía. mala mía. Correcto, yo estaba buscando Hebreo 21 acá, pero Hebreo nada más llega a 3. No tiene capítulo 21. Bueno, hermano, seguimos en 2 de Corintios. Gloria a Dios. Dios la bendiga. Gloria a Dios. Amén. Si usted va a leer, hermano Ramón, 2 de Corintios. Léelo, hermano. Ok, disculpe, está bien. Leemos 2 de Corintios, capítulo 4, del versículo 16 al 18, y dice así: Amén. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero pero las que no se ven son eternas. Amén. Amén. ¿Quiere que haga un breve aporte, hermano? ¿Usted lo desea Amén, leer? hermano. Esto es una escritura muy poderosa. Definitivamente nos invita a cada uno de nosotros a reflexionar más profundamente en la creación de Dios y en la realidad de lo que es la vida. La realidad de lo que es la vida, ¿por qué? Porque la palabra directamente nos está diciendo que lo que nosotros podemos percibir y ver con nuestros propios ojos no es real, es algo temporal, llamando a lo real lo eterno. La palabra llama real a lo que es eterno y precisamente nos manda a nosotros a que nosotros fijemos nuestra mirada o que nosotros tengamos eso en conciencia de que las cosas que nosotros no podemos mirar son más reales que las que nosotros podemos ver. Entonces nos da a nosotros una invitación más acentuada, podría yo decir, a que nosotros entendamos de que la vida no se trata de lo que nosotros podemos percibir con nuestros propios ojos. La vida no se trata solamente de esto, lo cual es definitivamente locura para la persona del mundo que uno le diga eso, que hay una vida después de esta vida y que las cosas que nosotros no podemos ver con nuestros ojos son más reales que las que nosotros podemos ver, lo cual a nosotros nos invita a luchar por un propósito más grande, un propósito más profundo y vivir una realidad más verdadera que la que nosotros vemos que es temporal, sino vivir con esa fe, ¿verdad? Que es la certeza de lo que no se ve o la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, viviendo en fe, lo cual es lo que nos permite a nosotros tener salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, y podemos ver de que realmente la vida es más profunda y más real que lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos. Amén. 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 Muy buena observación, pero me gustaría aportar algo más. Y es que aquí nos habla de no desmayar. Cuando nos habla de no desmayar y nos dice que aunque este hombre exterior, o sea, este cuerpo físico, se va desgastando con las tribulaciones, pero dice esta leve tribulación momentánea, o sea, te hablando de algo pasajero, algo temporal, algo que no
permanece para siempre. Está hablando de tribulación a este hombre exterior, a este cuerpo físico, que se va desgastando con tantas situaciones, con tanta carga que puede obtener el cuerpo físico. Entonces termina diciendo, no mirando aquellas cosas que se ven. Y volvemos al principio. ¿Por qué cayó Eva e hizo caer a Adán? Porque estaba mirando aquellas cosas que se ven. Se desenfocó su mirada espiritual en las cosas que no se ven y se enfocó en aquellas cosas que se ven, en aquellas ofertas que satisfacen los deseos de la carne. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Por eso Jesús en una ocasión, sus discípulos le dicen, ¿y por qué tú le hablas siempre en parábola? Y él le dice, porque ellos viendo no ven y oyendo ni oyen ni entienden. Viendo no ven y oyendo ni oyen ni entienden. ¿Por qué? Porque su mirada estaba puesta en las ofertas del mundo, en las distracciones de la vida física, de la vida humana, de la vida secular. Entonces, a raíz de lo que nos dice este texto en 2 de Corintios, los entrelazamos y vemos que el apóstol Pablo está reflejando esa vida espiritual y nos está mostrando esa vida espiritual, la cual Jesús le mostró a él, y es lo que tiene importancia. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, que son las que permanecen para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. Seguimos adelante, mis hermanos. Ya estamos terminando. Gloria a Dios. Vamos a leer unos textos bíblicos. Y ojo con esto, mis hermanos, que es algo que nos da una enseñanza muy profunda a raíz de la palabra de Dios. Y nos vamos ahí mismo a Corintios capítulo 5, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7. Capítulo 5 de 2 de Corintios, versículo 7. Y es prácticamente corroborando lo que nos dice Pablo en el capítulo 4, versículo 17 y 18. Gloria a Dios. Y la leemos en el nombre de Jesús. Porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos está reiterando aquí? Es que caminemos por fe. Cerremos nuestros ojos ante las cosas, ante las ofertas del mundo, ante las cosas materiales, ante las cosas que nos ofrece los cambios de las generaciones. Los tiempos van de generación en generación y cada vez que viene una generación nueva, vienen inventos nuevos, cambios de tecnología y se incrementan lo que es las
cosas que distraen al hombre en la vida secular. Y por eso él dice aquí, por eso él nos dice aquí, nos reitera aquí, porque no, por gloria a Dios, porque por fe andamos, no por vista. Nos está mandando a caminar por fe, no por vista, no por lo que vemos, sino por la fe en que tenemos en aquel que nos ofrece una vida eterna después de esta vida secular, después de esta vida temporal, que es una vida momentánea, que solo es una transición, solo podríamos decir que estamos pasando un examen aquí, estamos tomando un examen y debemos sacrificar la carne para poder pasar ese examen que vino a mostrarnos nuestro Señor Jesucristo, que vino a darnos nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y vamos a leer en Juan para ver por qué debemos andar por fe y no por vista. Gloria a Dios. Juan capítulo 1, versículo 18. Si alguien quiere leerlo, que levante la mano. Gloria a Dios. Amén, hermano. Gloria a Dios. Nuestro hermano Álvaro. Está muteado, hermano Álvaro. Hermano Álvaro, gloria a Dios. Es Juan 1, capítulo 1, versículo 18. Versículo 18. Amén. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Amén. Doy lo que el Señor me muestra, varón. Amén, ¿me escuchan? Amén, amén, hermano. Hermano. ¿Quién ha visto a Dios, hermanos? Ninguno. Perdón. ¿Quién ha visto a Dios? Ninguno, pero ¿quién nos lo dio a conocer? Amén, hermanos, ¿me escuchan? Jesús. Jesús, ¿cierto? Amén. Entonces acá la palabra nos dice eso. Nosotros nunca hemos visto a Dios, pero sabemos que existe un Dios. ¿Por qué? Por fe. Pero ¿quién nos lo dio a conocer? El Señor. Amén. Y Él fue el que nos lo dio a conocer. Entonces, por fe, por la fe que nos dio Jesús, por la fe que Jesús nos dejó, por la fe de Jesús, como la fe que tuvo Abraham, como la fe que tuvieron todos los apóstoles en que cuando les dijeron, espérenme acá que yo volveré, y estuvieron ahí esperando. ¿Y quién descendió sobre ellos? El Espíritu Santo. Así es la fe que nosotros tenemos que tener, la fe que tuvo Jesús. Y cómo nosotros con esta fe vamos a dar a conocer a nuestro prójimo, a Dios, a Cristo. Con esta fe que nosotros nos dio Jesucristo, Él es el que va a representarnos ante los demás. No nosotros vamos a representarnos, sino Él es el que nos va a representar a nosotros por la fe. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios.
La gloria es para Él. Mis hermanos, nos vamos a Hechos, capítulo 1, versículo 9 al 11, y con esto terminamos. Gloria a Dios. Hechos, capítulo 1, versículo 9 hasta el 11. Y leemos en el nombre de Jesús. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Gloria a Dios. Aquellos dos varones, gloria a Dios, que habla la palabra aquí, no lo dice textualmente, pero entendemos que eran dos ángeles de Dios que le están preguntando a los discípulos y dándole a entender que aquel Jesús que ellos vieron irse al cielo, por eso le dicen, porque está puesta su vista en el cielo. Ese mismo Jesús que ustedes están viendo que se fue, vendrá así como le vieron ir. Pero él le había dado la promesa de que le iba a enviar el Consolador. ¿Cuál es el Consolador? El Espíritu Santo. Si leemos la historia completa, vemos que él le dice: no salgan hasta que no reciban al Consolador, hasta que no reciban el Espíritu Santo. Y ellos obedecieron y recibieron. Si nos vamos a los evangelios, vemos en la historia de Jesús que Pedro era uno de los discípulos más imperativos que había al lado de Jesús y siempre vivía defendiéndolo y reclamándole. Mas, sin embargo, aún siendo el que más lo defendía y que más le reclamaba y que decía que hasta con su propia vida, que hasta ponía su propia vida por él, lo niega al final de la jornada. O sea, cuando vio la verdad, la realidad, como dijo nuestro hermano Ronald. Pero ¿qué sucede? Que después que Jesús parte, mientras él lo veía, se presenta esta situación y él lo está viendo y lo niega 3 veces. Pero después que él se va, Jesús se va, entonces Pedro pasa a ser uno de los discípulos más, de los apóstoles más terrible, por así decirlo, que tiene la historia de la Biblia, donde hasta con la sombra de él, los enfermos recibían su sanación. ¿Por qué? Porque no lo veía, pero fortaleció esa fe en Jesús, porque entendió
Ahí fue donde recibió el Espíritu Santo, le hizo hacer muchos milagros y no callarse hasta el final de la jornada. Gloria a Dios. Mis hermanos, son las 7:29. Para mí, por mí, podemos seguir, pero hay que ser prudente con los hermanos, con el tiempo de los hermanos. Dejo este espacio abierto por si alguien quiere hacer algún comentario o hacer alguna pregunta, pues la pueden hacer, mis hermanos.